El Evangelio según el Espiritismo. Codificado por Allan Kardec. Introducción. 1. Objetivo de esta obra. Las materias que los Evangelios contienen pueden dividirse en 5 partes: los hechos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Si bien las 4 primeras partes han sido objeto de controversias, la última ha permanecido inatacable. Ante ese código divino, hasta la incredulidad se inclina. Es el terreno donde pueden reunirse todos los cultos, el estandarte bajo el cual todos pueden resguardarse, sean cuales fueren sus creencias, puesto que jamás ha sido objeto de las disputas religiosas que en todos los casos y en todas partes fueron suscitadas por las cuestiones relativas al dogma. Además, si lo hubieran discutido, las sectas habrían encontrado en esa enseñanza su propia condenación, pues en su mayoría se aferran preferentemente a la parte mística antes que a la moral, que exige a cada uno su propia reforma. Para los hombres, ese código es, en especial, una regla de conducta que abarca todas las circunstancias de la vida privada y pública. Es el principio de todas las relaciones sociales basadas en la más rigurosa justicia. Constituye, en último término y por encima de todo, el camino infalible de la felicidad venidera, y levanta un extremo del velo que nos ocultaba la vida futura. Esta parte será el objeto exclusivo de la presente obra. El mundo todo admira la moral evangélica. Todos proclaman su excelencia y su carácter de indispensable, pero muchos lo hacen porque confían en lo que han escuchado al respecto, o porque tienen fe en algunas de sus máximas que se han vuelto proverbiales. Con todo, pocos la conocen a fondo, y más escasos aún son los que la comprenden y saben deducir sus consecuencias. La razón de esto reside, en buena medida, en la dificultad que presenta la lectura del Evangelio, que resulta ininteligible para la mayor parte de las personas. La forma alegórica y el misticismo intencional del lenguaje contribuyen a que la mayoría lo lea para descargar la conciencia y como si se tratara de un deber, del mismo modo que leen las plegarias, sin comprenderlas, es decir, sin que les aporte beneficio alguno. Los preceptos morales, diseminados aquí y allá, intercalados en el conjunto de las narraciones, pasan desapercibidos. Por consiguiente, es imposible comprenderlos cabalmente y adoptarlos como objeto de lecturas y meditaciones especiales. Por cierto, se han escrito tratados de moral evangélica, pero su presentación en estilo literario moderno les ha quitado la sencillez primitiva que constituye, al mismo tiempo, su encanto y su autenticidad. Algo similar sucede con las máximas sacadas de contexto, reducidas a su más simple expresión proverbial. No son más que aforismos despojados
de una parte de su valor e interés, pues les faltan los complementos y las circunstancias en que fueron enunciados. Para evitar esos inconvenientes, hemos reunido en esta obra los textos que se hallan en condiciones de constituir, hablando con propiedad, un código de moral universal, sin distinción de cultos. En las citas hemos conservado lo que era útil para el desarrollo de la idea y suprimimos únicamente lo que resultaba ajeno al tema. Por otra parte, hemos respetado escrupulosamente la traducción original de Sací, al igual que la división en versículos. No obstante, en lugar de atenernos a un orden cronológico, lo que habría sido imposible y además no ofrecería ninguna ventaja efectiva para este asunto, hemos agrupado y clasificado metódicamente las máximas según su naturaleza, de modo que pudieran deducirse unas de otras tanto como fuera posible. La inclusión de los números de orden de los capítulos y de los versículos permite recurrir a la clasificación tradicional, en caso de que se lo considere necesario. Con todo, ese sería un trabajo material que de por sí tendría solamente una utilidad secundaria. Lo esencial era poner el Evangelio al alcance de todos, mediante la explicación de los pasajes oscuros y el desarrollo de todas las consecuencias, con el fin de aplicarlas a las diversas situaciones de la vida. Eso hemos intentado hacer con la ayuda de los espíritus buenos que nos asistan. Muchos pasajes del Evangelio, de la Biblia y de los autores sagrados en general son incomprensibles e incluso algunos parecen irracionales solamente porque falta la clave que permita comprender su verdadero sentido. Esa clave se encuentra por completo en el espiritismo. De eso han podido convencerse los que lo estudiaron con seriedad, y todos habrán de reconocerlo, mejor aún, más adelante. El espiritismo se encuentra por doquier, tanto en la antigüedad como en las diferentes épocas de la humanidad. Por todas partes encontramos vestigios de él, en los escritos, en las creencias y en los monumentos. Por eso, así como abre nuevos horizontes para el porvenir, también arroja una luz no menos intensa sobre los misterios del pasado. Como complemento de cada precepto, hemos añadido algunas instrucciones escogidas entre las que dictaron los espíritus en diversos países, a través de diferentes médiums. Si esas instrucciones hubiesen emanado de una sola fuente, podrían haber sufrido una influencia personal o del medio, mientras que la diversidad de orígenes es una demostración de que los espíritus imparten sus enseñanzas en todas partes y que al respecto nadie goza de privilegios. Esta obra es para uso de todos. Cada uno puede extraer de ella los medios para adecuar su conducta a la moral de Cristo. Además, los espíritas encontrarán aquí las aplicaciones que les conciernen de modo especial. Gracias a las comunicaciones establecidas a partir de ahora
y en forma permanente entre los hombres y el mundo invisible, la ley evangélica que los espíritus enseñan a todas las naciones ya no será letra muerta, porque todos la comprenderán y porque los consejos de sus guías espirituales los inducirán incesantemente a ponerla en práctica. Las instrucciones de los espíritus son en verdad las voces del cielo que vienen a instruir a los hombres y a invitarlos a la práctica del Evangelio. Referencia 1. Sin duda, hubiéramos podido ofrecer acerca de cada asunto una mayor cantidad de comunicaciones, entre las obtenidas en muchas ciudades y centros espíritas, además de las citadas. Sin embargo, ante todo hemos tratado de evitar la monotonía de las repeticiones inútiles, de modo que limitamos nuestra selección a las que, tanto por el fondo como por la forma, se encuadran más específicamente en el contexto de esta obra. Asimismo, hemos reservado para posteriores publicaciones las que no han tenido un espacio aquí. En cuanto a los médiums, nos abstuvimos de nombrarlos. En la mayoría de los casos, no los hemos mencionado porque ellos mismos lo solicitaron, de modo que no convenía hacer excepciones. Por otra parte, los nombres de los médiums no hubieran agregado valor alguno a la obra de los espíritus. Mencionarlos solo hubiese sido una satisfacción para su amor propio, a la que los médiums verdaderamente serios no atribuyen la menor importancia. Dado que su rol es meramente pasivo, comprenden que el valor de las comunicaciones en nada realza su mérito personal y que sería pueril envanecerse por un trabajo intelectual al que solo aportan su colaboración mecánica. Nota de Allan Kardec. 2. Autoridad de la doctrina espírita. Control universal de la enseñanza de los espíritus. Si la doctrina espírita fuese una concepción meramente humana, no tendría otra garantía que las luces de quien la hubiera concebido. Ahora bien, nadie en este mundo podría abrigar la pretensión fundada de poseer solo para sí la verdad absoluta. Si los espíritus que la han revelado se hubiesen manifestado a un hombre solamente, nada garantizaría su origen, pues sería preciso creer en la palabra del que dijera haber recibido de ellos su enseñanza. En caso de que se admitiera una absoluta sinceridad de su parte, a lo sumo podría convencer a las personas con quienes estuviera relacionado. Conseguiría adeptos, pero nunca llegaría a congregar a todo el mundo. Dios ha querido que la nueva revelación llegase a los hombres por un camino más rápido y de mayor autenticidad. Por eso, encargó a los espíritus que la transportaran desde uno a otro polo y que se manifestaran en todas partes sin conceder a nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra. Es posible engañar a un hombre. Incluso éste puede engañarse a sí mismo. Pero no hay lugar a dudas cuando millones de personas ven y oyen lo mismo. Eso es una garantía para cada uno y para todos.
Por otra parte, es posible hacer que un hombre desaparezca, pero no se puede hacer que desaparezcan las masas. Es posible quemar los libros, pero no se puede quemar a los espíritus. Aún así, aunque se quemaran todos los libros, no por ello la fuente de la doctrina dejaría de ser inagotable, puesto que no se encuentra en la tierra, sino que brota en todas partes y todos pueden apagar su sed en ella. A falta de hombres para difundirla, siempre habrá espíritus que llegan a todos sin que nadie pueda llegar hasta ellos. En realidad, son los propios espíritus quienes hacen la propaganda, con la ayuda de innumerables médiums a los que ellos estimulan en todas partes. Si solo hubiera habido un único intérprete, por más favorecido que estuviese, el espiritismo apenas se conocería. Incluso ese intérprete, sea cual fuere la clase a la que perteneciera, habría sido objeto de prevenciones por parte de muchas personas, y no todas las naciones lo habrían aceptado. En cambio, como los espíritus se comunican en todas partes, en todos los pueblos, así como en la totalidad de las sectas y de los partidos, todo el mundo los acepta. El espiritismo no tiene nacionalidad, no forma parte de ningún culto en particular, ni es impuesto por ninguna clase social, porque cualquier persona se halla en condiciones de recibir instrucciones de sus parientes y de sus amigos de ultratumba. Era preciso que así fuera, para que pudiese convocar a todos los hombres a la fraternidad. Si el espiritismo no hubiese permanecido en un terreno neutral, habría alimentado las disensiones en vez de apaciguarlas. La universalidad de la enseñanza de los espíritus constituye el poder del espiritismo. Ahí reside también la causa de su rápida propagación, mientras que la palabra de un solo hombre, aunque éste contara con el concurso de la prensa, tardaría siglos para llegar a los oídos de todos. Ocurre que millares de voces se hacen oír simultáneamente en todos los lugares de la tierra, para proclamar los mismos principios y transmitirlos tanto a los más ignorantes como a los más sabios, a fin de que nadie sea desheredado. Se trata de una ventaja de la que no ha gozado ninguna de las doctrinas que aparecieron hasta ahora. Por consiguiente, dado que el espiritismo es una verdad, no le teme al desprecio de los hombres, ni a las revoluciones morales, ni a los cataclismos físicos del globo, porque nada de eso puede afectar a los espíritus. Sin embargo, esa no es la única ventaja que deriva de su excepcional posición. El espiritismo encuentra en ella una garantía todopoderosa contra los cismas que podrían suscitarse, tanto por la ambición de algunos como por las contradicciones de determinados espíritus. Sin duda, esas contradicciones constituyen un escollo, pero un escollo que lleva consigo el remedio para su propio mal. Es sabido que los espíritus, a causa de la diferencia que existe entre sus capacidades, lejos están en lo individual de poseer la verdad absoluta, que no a todos les está dado el penetrar ciertos misterios, que el saber de cada uno
es proporcional a su purificación, que los espíritus vulgares no saben más que los hombres, e incluso saben menos que ciertos hombres, que entre ellos, tanto como entre los hombres, los hay presuntuosos y pseudocientíficos, que pretenden saber lo que ignoran, sistemáticos que adoptan sus propias ideas como verdades. Por último, que solo los espíritus de la categoría más elevada, los que ya están absolutamente desmaterializados, son los que se han despojado de las ideas y de los prejuicios terrenales. No obstante, también se sabe que los espíritus engañadores no tienen reparo en adoptar nombres que no les pertenecen, a fin de que se acepten sus utopías. De ahí resulta que, en lo atinente a todo lo que esté fuera del ámbito de la enseñanza exclusivamente moral, las revelaciones que cada uno pueda recibir tendrán un carácter individual sin la certeza acerca de su autenticidad y deben ser consideradas como opiniones personales de tal o cual espíritu, de modo que sería imprudente admitirlas y propagarlas a la ligera como verdades absolutas. El primero de los controles es, con toda seguridad, el de la razón, a la que es necesario someter sin excepciones todo lo que proviene de los espíritus. Una teoría en evidente contradicción con el buen sentido, con una lógica rigurosa y con los datos positivos que se poseen, debe ser rechazada por más respetable que sea el nombre con que esté firmada. Sin embargo, en muchos casos ese control resultará incompleto debido a los deficientes conocimientos de ciertas personas, como también a la tendencia de muchos a considerar su propia opinión como juez exclusivo de la verdad. En semejante caso, ¿qué hacen los hombres que no depositan una confianza absoluta en sí mismos? Buscan el veredicto de la mayoría y adoptan como guía la opinión de ésta. Así, se debe proceder respecto a la enseñanza de los espíritus, pues ellos mismos nos proporcionan los medios para hacerlo. La concordancia en la enseñanza de los espíritus es, pues, el mejor control. Con todo, es necesario realizarlo conforme a determinadas condiciones. La menos segura de todas es que el propio médium interrogue a espíritus diferentes acerca de un punto dudoso. Evidentemente, si él estuviera bajo el dominio de una obsesión o tratara con un espíritu engañador, ese espíritu podría manifestarle la misma cosa con nombres diferentes. Tampoco hay una garantía suficiente en la conformidad que haya en lo que se puede obtener a través de varios médiums en un mismo centro, porque es posible que todos estén bajo la misma influencia. La única garantía seria en relación con la enseñanza de los espíritus está en la concordancia que debe existir entre las revelaciones hechas espontáneamente a través de un número importante de médiums de lugares diferentes, que no se conozcan entre sí. Se entiende que no se trata aquí de comunicaciones relativas a intereses secundarios, sino de las referidas precisamente a los principios de la doctrina. La experiencia demuestra que cuando se debe revelar un principio nuevo, este es enseñado espontáneamente en diferentes puntos, al mismo tiempo y de una manera idéntica, sino en cuanto a la forma
al menos en lo relativo al fondo. Por consiguiente, si satisface a un espíritu formular un sistema excéntrico, basado exclusivamente en sus ideas y ajeno a la verdad, téngase por seguro que ese sistema quedará circunscrito y caerá ante la unanimidad de las instrucciones que se proporcionen en todas partes, como ha quedado demostrado en abundantes ejemplos. Precisamente, a la unanimidad se debió el fracaso de los sistemas parciales que surgieron en los orígenes del espiritismo, cuando cada cual explicaba los fenómenos a su modo, antes de que se conociesen las leyes que rigen las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible. Esa es la base en que nos apoyamos cuando enunciamos un principio de la doctrina. No se debe a que por estar conforme con nuestras ideas lo tomamos por verdadero. No nos colocamos, en absoluto, como juez supremo de la verdad, ni tampoco decimos a nadie: creed en tal cosa porque nosotros lo decimos. Desde nuestro punto de vista, nuestra opinión solo es una opinión personal, que puede ser verdadera o falsa, puesto que no nos consideramos más infalibles que otros. Tampoco consideramos que un principio sea verdadero por el hecho de que nos lo hayan enseñado, sino porque ha recibido la sanción de la concordancia. En la posición en que nos encontramos, dado que recogemos comunicaciones de cerca de 1000 centros espíritas serios, diseminados por los más diversos puntos del globo, estamos en condiciones de analizar los principios en que se basa la concordancia. Ese análisis nos ha guiado hasta hoy y habrá de guiarnos en los nuevos campos que el espiritismo está llamado a explorar. Así, mediante el estudio atento de las comunicaciones provenientes de diferentes lugares, tanto de Francia como del extranjero, reconocemos, por la naturaleza absolutamente especial de las revelaciones, que el espiritismo tiende a ingresar en un nuevo camino y que le ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante. Esas revelaciones, formuladas a veces con palabras veladas, a menudo han pasado desapercibidas a muchos de los que las han obtenido. Muchos otros creen que son los únicos que las poseen. Tomadas en forma aislada, no tendrían ningún valor para nosotros. Solo la coincidencia les confiere autoridad. Más adelante, cuando llegue el momento de darlas a publicidad, cada uno recordará haber obtenido instrucciones en el mismo sentido. Ese movimiento general que analizamos y estudiamos con la asistencia de nuestros guías espirituales es el que nos ayuda a determinar la oportunidad para que realicemos o no alguna cosa. Ese control universal constituye una garantía para la unidad futura del espiritismo y anulará todas las teorías contradictorias. De ese modo, se buscará en el porvenir el criterio de la verdad. Lo que determinó el éxito de la doctrina formulada en el libro de los espíritus y en el libro de los médiums fue que en todas partes todos pudieran recibir directamente de los espíritus la confirmación acerca del contenido de esos libros. Si de todas partes los espíritus hubieran venido a contradecirlo, haría mucho tiempo que esos libros habrían sufrido la suerte de las concepciones fantasiosas.
ni con el apoyo de la prensa se hubieran salvado del naufragio, mientras que, privados incluso de ese apoyo, no han dejado de abrirse camino y de avanzar rápidamente. Esto se debe a que han recibido el apoyo de los espíritus cuya buena voluntad no solo compensó, sino superó la mala disposición de los hombres. Del mismo modo, sucederá con todas las ideas que, emanadas de los espíritus o de los hombres, no puedan superar la prueba de dicho control, cuyo poder nadie puede discutir. Supongamos, por lo tanto, que ciertos espíritus quieran dictar, bajo cualquier denominación, un libro en sentido contrario. Supongamos, además, que con una intención hostil y con el propósito de desacreditar la doctrina, la malevolencia suscitase comunicaciones apócrifas. ¿Cuál sería la influencia que podrían ejercer estos escritos si en todas partes fueran desmentidos por los espíritus? Necesitamos como garantía la adhesión de estos últimos, antes de lanzar algún sistema en su nombre. Del sistema de uno solo al sistema de todos, existe la misma distancia que va desde la unidad al infinito. ¿Qué podrán conseguir los argumentos de los detractores por encima de la opinión de las masas cuando millones de voces amigas provenientes del espacio llegan de todas partes del universo para combatir tenazmente tales argumentos en el seno de cada familia? Al respecto, ¿la teoría no ha sido confirmada ya por la experiencia? ¿Qué ha sido de todas esas publicaciones que, según decían, pretendían aniquilar al espiritismo? ¿Cuál es la que siquiera ha frenado su marcha? Hasta el presente, no se había enfocado esta cuestión desde ese punto de vista. Uno de los más importantes sin duda. Cada uno contó consigo mismo, pero no contó con los espíritus. El principio de la concordancia es también una garantía contra las alteraciones que, para su propio provecho, podrían introducir en el espiritismo las sectas que quisieran apoderarse de él y adaptarlo a su voluntad. Quien intentara desviarlo de su objetivo providencial fracasaría, por la sencilla razón de que los espíritus, en virtud de la universalidad de su enseñanza, echarían por tierra cualquier modificación que se apartara de la verdad. De todo esto se desprende una verdad fundamental. Cualquiera que intentara oponer trabas al curso de las ideas, ya establecido y sancionado, podría, por cierto, provocar una pequeña perturbación local y momentánea, pero nunca dominaría al conjunto, ni siquiera en el presente, pero menos todavía en el futuro. También se desprende de esto que las instrucciones que han suministrado los espíritus acerca de los puntos de la doctrina que aún no se han dilucidado, no se convertirán en ley mientras esas instrucciones permanezcan aisladas, de modo que no deben ser aceptadas sino con todas las reservas y exclusivamente a título informativo. De ahí la necesidad de tener la mayor prudencia al darlas a publicidad, y en caso de que se considerase conveniente publicarlas, solo deben ser presentadas como opiniones individuales más o menos probables, pero que en todos los casos necesitan ser confirmadas. Esa confirmación es la que se debe aguardar
antes de presentar algún principio como verdad absoluta, a menos que se exponga a recibir la acusación de liviandad o de credulidad irreflexiva. Los espíritus superiores proceden en sus comunicaciones con suma sabiduría. Solo abordan las cuestiones principales de la doctrina en forma gradual, a medida que la inteligencia es apta para comprender verdades de un orden más elevado, y cuando las circunstancias son propicias para la emisión de una idea nueva. A eso se debe que no hayan dicho todo desde el comienzo, ni que lo hayan hecho hasta el día hoy, pues jamás ceden a la impaciencia de las personas demasiado apresuradas que pretenden cosechar los frutos antes de que hayan madurado. Sería, pues, superfluo querer precipitar el tiempo que la providencia asignó a cada cosa, porque entonces los espíritus realmente serios negarían decididamente su colaboración, y los espíritus frívolos, a quienes poco les preocupa la verdad, responderían a todo. Esa es la razón por la que las preguntas prematuras siempre reciben respuestas contradictorias. Los principios precedentes no son el resultado de una teoría personal, sino la consecuencia forzosa de las condiciones en que se manifiestan los espíritus. Es evidente que si un espíritu dice una cosa en un lugar, mientras millones de espíritus dicen lo contrario en otro, la presunción de verdad no puede hallarse de parte de aquel que es el único, o poco menos que el único que sostiene esa opinión. Ahora bien, que alguien pretendiera tener razón contra todos sería tan ilógico de parte de un espíritu como de parte de los hombres. Los espíritus, que en verdad son sabios, si no se consideran debidamente ilustrados sobre una cuestión, jamás la resuelven en forma terminante. Declaran que sólo la tratan desde su punto de vista y aconsejan que se aguarde la confirmación. Por grande, bella y justa que sea una idea, resulta imposible que desde un principio congregue a la totalidad de las opiniones. Los conflictos que de ella derivan son la consecuencia inevitable de la conmoción que se produce. Son necesarios incluso para hacer que la verdad resalte mejor, y es conveniente que tengan lugar al comienzo a fin de que las ideas falsas sean pronto dejadas de lado. Los espíritas que alimenten algún temor al respecto pueden, pues, permanecer absolutamente tranquilos. Las pretensiones aisladas fracasarán por la fuerza de las circunstancias ante el importante y poderoso criterio del control universal. No será a la opinión de un hombre que se aliarán los demás, sino a la voz unánime de los espíritus. No será un hombre, ni nosotros, ni cualquier otro, quien implantará la ortodoxia espírita. Tampoco será un espíritu quien venga a imponerse a quien quiera que sea. Será la universalidad de los espíritus que se comunican en toda la tierra por orden de Dios. Ese es el carácter esencial de la doctrina espírita. Esa es su fuerza, su autoridad.
Dios ha querido que su ley se apoyara en una base inconmovible. Por eso no le dio como fundamento la frágil cabeza de uno solo. Ante tan poderoso Areópago, que no conoce bandos ni rivalidades celosas, ni sectas, ni naciones, caerán todas las oposiciones, todas las ambiciones, todas las pretensiones de supremacía individual, pues nos destruiríamos a nosotros mismos si quisiéramos sustituir sus decretos soberanos por nuestras propias ideas. Solo Él resolverá los litigios, acallará las disidencias y dará la razón a quien le corresponda. Ante ese imponente acuerdo de todas las voces del cielo, ¿cuánto puede la opinión de un hombre o de un espíritu? Menos que una gota de agua que se pierde en el océano, menos que la voz de un niño sofocada por la tempestad. La opinión universal, ese es el juez supremo, que se pronuncia en última instancia. Esa opinión está constituida por las opiniones individuales. Si alguna de ellas es verdadera, solo tiene en la balanza un peso relativo. Si es falsa, no puede prevalecer sobre las demás. En ese inmenso conjunto, las individualidades se extinguen, lo que representa un nuevo fracaso para el orgullo humano. Ese conjunto armonioso ya se esboza. No pasará este siglo sin que brille en todo su esplendor, a fin de disipar las incertidumbres, porque desde ahora hasta entonces, voces poderosas habrán recibido la misión de hacerse oír, de modo de reunir a los hombres bajo el mismo estandarte, tan pronto como el campo esté suficientemente labrado. Mientras tanto, aquel que fluctúe entre dos sistemas opuestos podrá observar en qué sentido se ordena la opinión general. Ese será el indicio cierto del sentido en que se pronuncia la mayoría de los espíritus en los diferentes sitios en que se comunican, y una señal no menos segura de cuál de los dos sistemas prevalecerá. (3) Noticias históricas. Para comprender adecuadamente ciertos pasajes de los Evangelios, es necesario conocer el valor de diversas palabras que a menudo se emplean en ellos y que caracterizan el estado de las costumbres y de la sociedad judía de aquella época. Como para nosotros esas palabras no tienen el mismo sentido, muchas veces han sido mal interpretadas, lo que ha generado una especie de incertidumbre. La comprensión de su significado explica, además, el sentido verdadero de ciertas máximas que a primera vista parecen ininteligibles. Samaritanos. Después del cisma de las 10 tribus, Samaria se convirtió en la capital del reino disidente de Israel. Destruida y vuelta a construir varias veces, la ciudad fue, bajo el dominio romano, la sede administrativa de la Samaria, una de las 4 divisiones de la Palestina. Herodes, llamado el Grande, la embelleció con suntuosos monumentos, y para halagar a Augusto, le dio el nombre de Augusta.
en griego, Sebaste. Los samaritanos casi siempre estuvieron en guerra con los reyes de Judá, una aversión profunda que databa de la época de la separación se perpetuó entre ambos pueblos que evitaban todas las relaciones recíprocas. Los samaritanos, a fin de ahondar la separación y para no tener que ir a Jerusalén con motivo de la celebración de las fiestas religiosas, construyeron un templo particular y adoptaron algunas reformas. Solamente admitían el Pentateuco, que contenía la ley de Moisés, y rechazaban los libros que posteriormente se le anexaron. Sus libros sagrados estaban escritos en caracteres hebreos de la mayor antigüedad. Para los judíos ortodoxos, los samaritanos eran herejes y por eso mismo despreciados, anatematizados y perseguidos. El antagonismo de las dos naciones tenía, pues, como único motivo la divergencia de las opiniones religiosas, aunque sus creencias tuviesen el mismo origen. Eran los protestantes de aquel tiempo. Aún hoy se encuentran samaritanos en algunas regiones del Mediterráneo oriental, especialmente en Nablus y en Haifa. Observan la ley de Moisés con mayor rigor que el resto de los judíos y solo contraen matrimonio entre ellos. Nazarenos. Nombre dado en la antigua ley a los judíos que hacían votos, de por vida o transitorios, de conservar una absoluta pureza. Se comprometían a permanecer castos, a abstenerse de bebidas alcohólicas y a conservar su cabellera. Sansón, Samuel y Juan el Bautista eran nazarenos. Posteriormente, los judíos dieron ese nombre a los primeros cristianos, en alusión a Jesús de Nazaret. Ese fue también el nombre de una secta herética de los primeros siglos de la era cristiana, que, al igual que los ebionitas, de los que adoptaron ciertos principios, mezclaban las prácticas mosaicas con los dogmas cristianos. Esta secta desapareció en el siglo IV. Publicanos. En la antigua Roma se llamaba así a los caballeros arrendatarios de las contribuciones públicas, encargados de la cobranza de los impuestos y las rentas de toda clase, ya fuera en la misma Roma o en las demás partes del imperio. Eran semejantes a los arrendatarios generales y a los rematadores de impuestos del antiguo régimen en Francia, que aún existen en algunas comarcas. Por los riesgos que corrían, se cerraban los ojos ante las riquezas que a menudo conseguían y que para muchos eran producto de exacciones y lucros escandalosos. El nombre de publicano se extendió más tarde a todos aquellos que administraban el dinero público y a los agentes subalternos. Hoy el término se emplea en sentido peyorativo para designar a los financistas y a los agentes de negocios poco escrupulosos. En algunas ocasiones se dice ávido como un publicano o rico como un publicano, en referencia a una fortuna mal habida. De la dominación romana, el impuesto fue lo que los judíos aceptaron con mayor dificultad y lo que les provocó mayor irritación. Debido a él,
se produjeron numerosos motines, y se hizo de esto una cuestión religiosa, porque era considerado contrario a la ley. Se constituyó incluso un partido poderoso, cuyo jefe era un tal Judá, llamado el Gaulonita, que había establecido como principio no pagar el impuesto. Por lo tanto, los judíos sentían horror por el impuesto y, en consecuencia, por todos los que se encargaban de recaudarlo. De ahí su aversión a los publicanos de todas las categorías, entre los cuales podía haber personas muy estimables, pero que en razón de sus funciones eran menospreciadas, al igual que sus allegados, y se las incluía en el mismo rechazo. A los judíos distinguidos les resultaba comprometedor tener trato con ellos. Peajeros. Eran los recaudadores de baja categoría, encargados principalmente del cobro de los derechos de entrada a las ciudades. Sus funciones correspondían, poco más o menos, a las de los empleados de aduana. Estaban incluidos en la repulsión dirigida a los publicanos en general. Por esa razón, en el Evangelio se encuentra con frecuencia el nombre de publicano asociado a la expresión gente de mala vida. Esta calificación no implicaba la de disolutos o vagos, sino que era un término despreciativo, sinónimo de gente de mala compañía, indigna de convivir con personas distinguidas. Fariseos. Del hebreo parash, división, separación. La tradición constituía una parte importante de la teología judaica. Consistía en una compilación de las interpretaciones sucesivas del sentido de las Escrituras, que se convirtieron en artículos de dogma. Entre los doctores era motivo de interminables discusiones, la mayoría de las veces sobre simples cuestiones de palabras o de forma, del tipo de las disputas teológicas y las sutilezas escolásticas de la Edad Media. De ahí nacieron diferentes sectas, cada una de las cuales pretendía tener el monopolio de la verdad, mientras se detestaban cordialmente las unas a las otras, como sucede a menudo. Entre esas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo por jefe a Giliel, doctor judío que nació en Babilonia, fundador de una escuela célebre, en la que se enseñaba que la fe solo se basaba en las Escrituras. Su origen se remonta a 180 o 200 años antes de Jesucristo. Los fariseos fueron perseguidos en diversas épocas, especialmente bajo el poder de Hircano, soberano pontífice y rey de los judíos, de Aristóbulo y de Alejandro, rey de Siria. Sin embargo, como este último les restituyó sus honores y sus bienes, los fariseos recobraron su poder y lo conservaron hasta la ruina de Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana, época en que desapareció su denominación a consecuencia de la dispersión de los judíos. Los fariseos tomaban una parte activa en las controversias religiosas. Serviles observantes de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias, caracterizados por su dedicación ferviente al proselitismo, enemigos de los innovadores,
aparentaban una gran severidad de principios. Con todo, bajo las apariencias de una devoción meticulosa, ocultaban costumbres disolutas, gran orgullo y sobre todo un excesivo anhelo de dominación. Para ellos, la religión era más un medio para alcanzar sus fines que objeto de fe sincera. De la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones, aunque de ese modo ejercían una gran influencia sobre el pueblo, ante cuya mirada pasaban por santos. Por esa causa eran muy poderosos en Jerusalén. Creían, o por lo menos fingían que creían en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Véase el capítulo 4, sección 4. Jesús, que apreciaba por sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar su hipocresía y, por consiguiente, los transformó en enemigos encarnizados. Por eso, ellos se aliaron a los príncipes de los sacerdotes a fin de amotinar al pueblo en contra de Jesús y eliminarlo. Escribas. Nombre que al principio se daba a los secretarios de los reyes de Judá y a ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Posteriormente se aplicó en particular a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. Hacían causa común con los fariseos, de cuyos principios participaban, así como de su antipatía contra los innovadores. Por eso Jesús los incluía en la misma reprobación. Sinagoga. Del griego sinagogué, asamblea, congregación. En Judea solo había un templo, el de Salomón, en Jerusalén, donde se celebraban las grandes ceremonias del culto. Los judíos se dirigían hacia allí todos los años, en peregrinación, con motivo de las principales fiestas, tales como las de la Pascua, la dedicación y los tabernáculos. En ocasión de dichas fiestas, Jesús viajó algunas veces hacia allá. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas, edificios donde se reunían los judíos los días sábado para hacer oraciones públicas, bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. En ellas también se hacían lecturas extraídas de los libros sagrados, seguidas de explicaciones y comentarios, en los que todos podían tomar parte. Por eso Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba los sábados en las sinagogas. A partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades donde vivían les servían de templos para la celebración del culto. Saduceos. Secta judía que se constituyó alrededor del año 248 a.C., denominada así a causa de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles buenos y malos. No obstante, creían en Dios,
pero como no esperaban nada después de la muerte, solo los servían con la expectativa de obtener recompensas transitorias, a lo que, según ellos, se limitaba su providencia. Por ese motivo, la satisfacción de los sentidos constituía para ellos el objetivo esencial de la vida. En lo que respecta a las Escrituras, se atenían al texto de la antigua ley y no admitían ni la tradición ni ninguna de las interpretaciones. Colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley por encima de las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deístas y los sensualistas de la época. Esa secta era poco numerosa, pero contaba en su seno con personajes importantes y se transformó en un partido político permanentemente opuesto a los fariseos. Esenios o Esenos. Secta judía fundada hacia el año 150 a.C., en tiempos de los macabeos, y cuyos miembros, que habitaban en una especie de monasterios, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa. Se distinguían por las costumbres moderadas y las virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios y al prójimo, así como la inmortalidad del alma, y creían en la resurrección. Vivían en celibato, condenaban la esclavitud y la guerra, ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura. Opuestos a los saduceos sensuales, que negaban la inmortalidad, así como los fariseos de rígidas prácticas exteriores y de virtudes solo aparentes, los esenios nunca tomaron parte en las querellas que habían dividido a esas dos sectas. Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esa secta antes del comienzo de su misión pública. Es cierto que el Maestro debe de haberla conocido, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, de modo que todo lo que se ha escrito a ese respecto es hipotético. Terapeutas. Del griego terapeutai, derivado de terapeuein, servir y cuidar, es decir, servidores de Dios o curadores. Eran sectarios judíos contemporáneos de Cristo, establecidos principalmente en Alejandría, Egipto. Tenían estrecha relación con los esenios, cuyos principios profesaban y se entregaban como estos últimos a la práctica de las virtudes. Su alimentación era en extremo frugal. Devotos del celibato, la contemplación y la vida solitaria constituían una verdadera orden religiosa. Filón de Alejandría, filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas. Los consideró una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de la Iglesia piensan que eran cristianos. Ya fuesen judíos o cristianos, es evidente que, del mismo modo que los esenios, representan la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo. Referencia 2. El libro La muerte de Jesús, supuestamente escrito por un hermano esenio, es una obra completamente apócrifa,
escrita para servir a una determinada opinión y lleva en sí misma la prueba de su origen moderno. Nota de Allan Kardec. ⁴. Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Del hecho de que Jesús haya conocido la secta de los esenios, sería erróneo sacar la conclusión de que él extrajo de esa secta su doctrina, y que si hubiese vivido en otro ámbito, habría profesado otros principios. Las grandes ideas jamás irrumpen súbitamente. Las que se basan en la verdad tienen siempre precursores que preparan parcialmente el camino. Después, cuando llega el momento, Dios envía a un hombre con la misión de resumir, coordinar y completar los elementos esparcidos y formar con ellos un cuerpo de doctrina. De ese modo, como la idea no surge bruscamente, cuando hace su aparición encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. Así ha sucedido con la idea cristiana, presentida muchos siglos antes de Jesús, y los esenios, y cuyos principales precursores fueron Sócrates y Platón. Sócrates, al igual que Cristo, no escribió o al menos no ha dejado ningún escrito. Al igual que él, murió como los criminales, víctima del fanatismo, por haber atacado las creencias aceptadas y por haber colocado la virtud real por encima de la hipocresía y del simulacro de las formas. En una palabra, porque combatió los prejuicios religiosos. Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo. Pues los ha habido en todas épocas, de corromper a la juventud al proclamar el dogma de la unicidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Del mismo modo que solo conocemos la doctrina de Jesús por los escritos de sus discípulos, solo conocemos la de Sócrates por los escritos de su discípulo Platón. Creemos de utilidad resumir aquí sus conceptos más importantes, para demostrar su concordancia con los principios del cristianismo. A los que consideren este paralelo como una profanación y pretendan que no puede haber paridad entre la doctrina de un pagano y la de Cristo, les responderemos que la doctrina de Sócrates no era pagana, puesto que su objetivo era combatir el paganismo, que la doctrina de Jesús, más completa y más depurada que la de Sócrates, no pierde nada en la comparación, que la trascendencia de la misión divina de Cristo no puede verse disminuida por ello, y que por otra parte se trata de un hecho histórico que no puede ignorarse. El hombre ha llegado a la época en que la luz sale por sí misma de debajo del selemín, y él está maduro para mirarla de frente. Tanto peor para los que no se atrevan a abrir los ojos. Ha llegado el tiempo de mirar las cosas en forma amplia y elevada, ya no desde el punto de vista mezquino y limitado de los intereses de sectas y de castas. Por otra parte, estas citas probarán que, asimismo, Sócrates y Platón presintieron la idea cristiana. También se encuentran en su doctrina los principios fundamentales del espiritismo. Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón.
1. El hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. De ellas se separa al encarnar y, recordando su pasado, está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. No se puede enunciar más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Además, se trata de la doctrina de la preexistencia del alma, de la vaga intuición que ella conserva de otro mundo al cual aspira, de su supervivencia al cuerpo, de su salida del mundo espiritual para encarnar, y de su regreso a ese mundo después de la muerte. Es, por último, el germen de la doctrina de los ángeles caídos. 2. El alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Siente vértigo como si estuviera ebria, porque se apega a cosas que por su naturaleza están sujetas al cambio. Por el contrario, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno e inmortal, y como es de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces sus extravíos cesan, porque está unida a lo que es inmutable. Ese estado del alma es lo que se llama sabiduría. Así, el hombre que considera las cosas de la tierra con poca elevación, desde el punto de vista material, vive de ilusiones. Para apreciarlas con exactitud, es preciso verlas desde lo alto, es decir, desde el punto de vista espiritual. La verdadera sabiduría debe, pues, aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo, para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que enseña el espiritismo. Véase el capítulo 2, sección 5. 3. Mientras tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esa corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita 1000 obstáculos por la necesidad que tenemos de cuidarlo. Además, nos llena de deseos, de apetitos, de temores, de 1000 quimeras y de 1000 tonterías, de manera que con él es imposible que seamos sabios ni por un instante. Con todo, si no nos es posible conocer nada con pureza mientras el alma está unida al cuerpo, entonces ha de suceder una de estas dos cosas. O jamás conoceremos la verdad, o solo la conoceremos después de la muerte. Es de esperar que, una vez desembarazados de la locura del cuerpo, conversaremos como hombres igualmente libres y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por eso los verdaderos filósofos se preparan para morir, y la muerte no les parece espantosa en absoluto. El cielo y el infierno. Primera parte, capítulo 2. Y segunda parte, capítulo 1. Ahí radica el principio de las facultades del alma, obnubiladas por la intermediación de los órganos corporales, así como el de la expansión de esas facultades después de la muerte. No obstante,
Aquí se trata solamente de las almas de Lilith, ya purificadas, pues no sucede lo mismo con las almas impuras. ⁴. El alma impura, en ese estado, se encuentra entorpecida y se ve arrastrada de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene a lo invisible e inmaterial. Dicen entonces que se mantiene errante alrededor de los monumentos y de los sepulcros, cerca de los cuales se han visto a veces tenebrosos fantasmas, tal como deben de ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo sin estar completamente purificadas y que conservan algo de la forma material, lo que hace que puedan ser percibidas por la vista humana. Esas no son las almas de los buenos, sino la de los malos, que están obligadas a vagar en esos parajes, a donde llevan consigo la pena de su primera vida y en donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material con que estuvieron revestidas vuelvan a conducirlas a un cuerpo. Entonces vuelven, sin duda, a adoptar las mismas costumbres que eran objeto de sus predilecciones durante su primera vida. No solamente está expresado aquí con claridad el principio de la reencarnación, sino que está descrito del mismo modo que lo muestra el espiritismo en las evocaciones, el estado de las almas que aún están bajo el imperio de la materia. Hay más, pues se afirma que la reencarnación en un cuerpo material es una consecuencia de la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están dispensadas de hacerlo. El espiritismo no dice otra cosa. Añade solamente que el alma que ha tomado buenas resoluciones en la erraticidad y que posee conocimientos adquiridos, trae al renacer menos defectos, más virtudes y más ideas intuitivas que las que tenía en su precedente existencia. De ese modo, cada existencia determina para ella un progreso intelectual y moral. El cielo y el infierno. Segunda parte, ejemplos. 5. Después de nuestra muerte, el genio Daimon, demonio, que se nos había asignado durante la vida, nos lleva a un paraje en el que se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos al Hades para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en el Hades el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta vida en múltiples y prolongados períodos. Esta es la doctrina de los ángeles de la guarda, o espíritus protectores, y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos prolongados de erraticidad. 6. Los demonios ocupan el espacio que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une al gran todo consigo mismo. Dado que la divinidad nunca entra en comunicación directa con el hombre, los dioses se comunican y hablan con él por intermedio de los demonios, sea en el estado de vigilia o durante el sueño. En la antigüedad, al contrario de lo que sucede en los tiempos modernos, la palabra daimon, de la que se ha formado el término demonio, no se tomaba en mal sentido. No se aplicaba exclusivamente a los seres malévolos, sino a todos los espíritus en general, entre los cuales se distinguía a los espíritus superiores, denominados dioses, y a los espíritus menos elevados,
o demonios propiamente dichos, que se comunicaban directamente con los hombres. El espiritismo afirma también que los espíritus pueblan el espacio, que Dios solo se comunica con los hombres por intermedio de los espíritus puros, encargados de transmitir su voluntad, que los espíritus se comunican con ellos durante la vigilia y durante el sueño. Sustituid la palabra demonio por la palabra espíritu, y tendréis la doctrina espírita. Poned la palabra ángel, y tendréis la doctrina cristiana. 7. La preocupación constante del filósofo, tal como la comprendían Sócrates y Platón, consiste en tener sumo cuidado con el alma, no tanto en lo que respecta a esta vida, que solo dura un instante, sino con miras a la eternidad. Si el alma es inmortal, ¿no será prudente vivir con el fin de alcanzar la eternidad? El cristianismo y el espiritismo enseñan esto mismo. 8. Si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial, del mismo modo que el cuerpo, cuando se descompone, vuelve a la materia. Solo que conviene distinguir bien el alma pura, verdaderamente inmaterial, que se alimenta como Dios de la ciencia y de las ideas, del alma más o menos manchada de impurezas materiales, que le impiden elevarse hacia lo divino y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Sócrates y Platón, como se ve, comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma. Insisten en la diferencia de situación que resulta para ellas de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone al alcance de nuestra vista. El cielo y el infierno. Segunda parte. 9. Si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería muy ventajosa para los malos, pues después de la muerte se verían libres, al mismo tiempo, de su cuerpo, de su alma y de sus vicios. Solo aquel que atavió su alma, no con elementos extraños, sino con los que son inherentes a ella, podrá esperar tranquilamente la hora de su partida al otro mundo. En otros términos, esto significa que el materialismo, que proclama la nada para después de la muerte, constituye la anulación de toda responsabilidad moral ulterior y, por consiguiente, representa un estímulo para el mal. Significa también que con la nada el malo tiene todo para ganar, y que solo el hombre que se ha despojado de sus vicios y se ha enriquecido con virtudes puede esperar tranquilamente el despertar en la otra vida. El espiritismo nos enseña, con los ejemplos que pone todos los días ante nosotros, cuán penoso es para el malo el tránsito de una vida a la otra, así como el ingreso en la vida futura. El cielo y el infierno. Segunda parte, capítulo 1. 10.
el cuerpo conserva los vestigios bien pronunciados de los cuidados que se le han dispensado y de los accidentes que experimentó. Lo mismo sucede respecto al alma. Cuando ésta se despoja del cuerpo, lleva consigo las señales evidentes de su carácter, de sus afecciones y las marcas que cada uno de los actos de su vida le dejaron. De ese modo, la mayor desgracia que puede sucederle al hombre es irse al otro mundo con el alma cargada de crímenes. Ya ves, Calicles, que ni tú, ni Polo, ni Gorgias podéis probar que deba llevarse un modo de vida distinto al que propongo, que también nos resulta útil después de la muerte. De tantas opiniones diversas, la única que permanece inquebrantable es la de que vale más sufrir una injusticia que cometerla, y que por encima de todo debe uno dedicarse no a parecer un hombre de bien, sino a serlo. Conversaciones de Sócrates con sus discípulos en la prisión. Aquí encontramos otro punto capital, confirmado hoy por la experiencia, que el alma no purificada conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. La máxima, más vale sufrir una injusticia que cometerla, ¿no es acaso completamente cristiana? Es el mismo pensamiento que Jesús expresa con esta imagen. Si alguien te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. Capítulo 12, secciones 7 y 8. Una de dos cosas, la muerte consiste en la destrucción absoluta o es el tránsito del alma a otro lugar. Si debe aniquilarse todo, la muerte será como una de esas noches raras que pasamos sin soñar y sin ninguna conciencia de nosotros mismos. En cambio, si la muerte solo es un cambio de morada, si es el tránsito hacia un lugar donde los muertos deben reunirse, qué felicidad sería encontrar allí a los que hemos conocido. Mi mayor placer sería examinar de cerca a los habitantes de esa morada para distinguir, al igual que aquí, a los que son sabios de aquellos que creen serlo y no lo son. Pero ya es hora de separarnos. Yo para morir, vosotros para seguir viviendo. Sócrates a sus jueces. Según Sócrates, los hombres que han vivido en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. El espiritismo nos demuestra que continúan las relaciones que hubo entre ellos, de manera que la muerte no es una interrupción ni la cesación de la vida, sino una transformación sin solución de continuidad. Si Sócrates y Platón hubiesen conocido las enseñanzas que Cristo impartió 500 años después, así como las que imparten actualmente los espíritus, no habrían hablado de otro modo. En esto no hay nada que deba sorprendernos. Si consideramos que las grandes verdades son eternas, que los espíritus adelantados deben de haberlas conocido antes de venir a la tierra, hacia donde las trajeron,
que es posible que Sócrates, Platón y los grandes filósofos de su tiempo hayan estado más tarde entre los que secundaron a Cristo en su divina misión, y que fueron elegidos para ese fin precisamente porque estaban, más que otros, en condiciones de comprender sus sublimes enseñanzas. Por último, que hoy pueden formar parte de la pléyade de los espíritus encargados de venir a enseñar a los hombres esas mismas verdades. Referencia 3. Véase Platón, Gorgias 522e, 524b a 527b. Nota del traductor. Referencia 4. Véase Platón, Apología de Sócrates 40c a 42. Nota del traductor. 12. Nunca se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuere el daño que nos haya hecho. No obstante, pocas personas admitirán este principio, y las que no concuerdan con él no hacen más que despreciarse unas a otras. ¿Acaso no es este el principio de la caridad que nos enseña a no devolver mal por mal y perdonar a nuestros enemigos? (13) Por los frutos se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según lo que produce, es decir, llamarla mala cuando de ella provenga el mal, y buena cuando dé origen al bien. Esta máxima, por los frutos se conoce el árbol, se halla repetida textualmente en muchos pasajes del Evangelio. (14) La riqueza es un gran peligro. Todo hombre que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a lo que es suyo, sino que ama algo que le es aún más extraño que aquello que le pertenece. Capítulo 16. 15. Las más hermosas plegarias y los más bellos sacrificios agradan menos a la divinidad que un alma virtuosa que se esfuerza en hacerse semejante a ella. Sería grave si los dioses dispensaran más atención a esas ofrendas que a nuestras almas. Por ese medio, los más culpables podrían conquistar sus favores. Pero no, solo son verdaderamente justos y sabios los que, tanto por sus palabras como por sus actos, cumplen con sus deberes para con los dioses y los hombres. Capítulo 10, secciones 7 y 8. (16) Llamo hombre vicioso a ese amante vulgar que ama al cuerpo más que al alma. El amor está por doquier en la naturaleza, que nos invita a ejercer nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros. El amor embellece la naturaleza con sus ricos tapices. Se engalana y fija su morada allí donde encuentra flores y fragancias. Es también el amor
que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y alivio al dolor. El amor, que habrá de unir a los hombres con un lazo fraternal, es una consecuencia de esa teoría de Platón acerca del amor universal como ley de la naturaleza. Cuando Sócrates afirmó que el amor no es un dios ni un mortal, sino un gran demonio, es decir, un gran espíritu que preside al amor universal. Esa proposición se le imputó sobre todo como un crimen. XVII. La virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a los que la poseen. Esta es, con pocas diferencias, la doctrina cristiana de la gracia. No obstante, si la virtud es un don de Dios, entonces es un favor. Por consiguiente, podemos preguntar por qué no la concede a todos. Por otra parte, si es un don, no existe mérito alguno en quien la recibe. El espiritismo es más explícito, pues dice que el que posee la virtud la ha adquirido por sus esfuerzos en existencias sucesivas, despojándose poco a poco de sus imperfecciones. La gracia es la fuerza que Dios concede al hombre de buena voluntad para despojarse del mal y hacer el bien. XVIII. Hay una disposición natural en cada uno de nosotros. Percibimos mucho menos nuestros defectos que los ajenos. El Evangelio dice: «Veis la paja en el ojo de vuestro vecino, y no veis la viga en el vuestro». Capítulo 10, secciones 9 y 10. XIX. Si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque cuidan el cuerpo sin cuidar el alma, y porque, dado que el todo no está en buen estado, es imposible que una parte funcione bien. El espiritismo ofrece la clave de las relaciones que existen entre el alma y el cuerpo, y prueba que entre ambos hay una reacción continua. De este modo, abre un camino nuevo a la ciencia. Al mostrarle la verdadera causa de ciertas afecciones, le proporciona los medios para combatirlas. Cuando la ciencia tome en cuenta la acción del elemento espiritual en la armonía del conjunto, fracasará con menos frecuencia. XX. Todos los hombres, a partir de la infancia, hacen mucho más mal que bien. Esta máxima de Sócrates toca la grave cuestión del predominio del mal en la tierra. Cuestión irresoluble sin el conocimiento de la pluralidad de los mundos y del destino de la tierra, en la que solamente habita una fracción muy pequeña de la humanidad. Solo el espiritismo brinda la solución, que se desarrolla más adelante en los capítulos 2, 3 y 5. XXI. La sabiduría consiste en que no creas saber lo que no sabes.
Esto se dirige a las personas que critican aquello de lo que a menudo no saben ni una palabra. Platón completa ese pensamiento de Sócrates cuando dice: procuremos antes, si es posible, hacerlas más honestas en sus palabras. Si no lo fueran, no nos preocupemos por ellas, y solo busquemos la verdad. Procuremos instruirnos, pero no nos injuriemos. Así deben obrar los espíritas en relación con sus opositores, sean estos de buena o de mala fe. Si Platón reviviera hoy, encontraría las cosas más o menos como en su tiempo, y podría usar el mismo lenguaje. Sócrates también encontraría personas que se burlarían de su creencia en los espíritus y lo tratarían de loco, así como a su discípulo Platón. Por haber profesado estos principios, Sócrates primero fue ridiculizado, después acusado de impiedad y condenado a beber cicuta. No cabe duda de que las grandes verdades nuevas, al sublevar en contra de ellas los intereses y los prejuicios a los que han atacado, no pueden establecerse sin lucha y sin crear mártires.